Vamos a pedir a mi amigo, creo que una partecita de todo mi llamado pastoral, en gran parte, una partecita se lo debo a él. Él en algún momento me dijo, un sábado se estaba yendo de vacaciones y me dijo, tenés que predicar el día jueves. Me acuerdo, Señor, sana mis heridas. Tenés que predicar el sábado. Pero Walter, yo no sé, no sé, arreglate con Dios, ponete a predicar algo para los jóvenes. Me acuerdo de los instrumentos, que somos instrumentos de Dios, me acuerdo. Mezclé algunas cositas, pero los nervios que pasé, como los paso cada domingo, los nervios. Así que él, durante muchos años estuvimos sirviendo en el ministerio de jóvenes. Nunca lo pude enganchar para teatro, pero hemos transitado muchos años juntos viendo la mano de Dios y viendo cómo el Señor ha hecho grandes cosas con jóvenes. Así que le voy a pedir a Walter que esté pasando. Así que mi culpa. Sí, te he aprendido, creo, ¿eh? Fíjate. ¿Te ha aprendido? Sí. Así que mi culpa. Gracias. ¿Sabes que yo sigo haciendo lo mismo, no? Lo hago con mis discípulos, con los líderes de la iglesia, con una diferencia. Ahora les aviso en el día. Le digo, tenés que predicar. Y salen buenos, ¿eh? Así que mira. Como dice su pastor, muchos años de conocernos, de una amistad que se ha fortalecido en el tiempo, en la forma correcta que yo creo que es, o que debe ser la amistad. Casi, si no me equivoco, casi 25 años de conocernos. 27, dice su pastor, bien con detalle, yo eso no lo sabía. Es más, ayer mismo, ayer o antes de ayer, el pastor me mandó una foto donde estaba con mi hijo del medio, que tiene 21 años ahora, y era un bebé. Mis hijas vieron la foto y dijeron, ¡qué jovencito que era! Por vos. Así que imagínense los años que han pasado. Prácticamente puedo decir que no sé dónde está, pero que vi nacer a Luciano, no lo veo. Nunca te cambié los pañales, pero sí te tuve a UPA. Lo mismo con Joan, aunque más grande, soportando Joan esos trajecitos que le ponía la madre. Este no sabe lo que era. ¿Dónde está Joan? ¿No? Vamos a hacer sanidad interior, no te haga problema. Pero años de comunión, años de poder compartir. Amo a sus pastores, amo esta casa. Su pastor ha sido para mi vida una columna, ya que él tira flores, ahora que se la aguante, en algunos momentos muy difíciles de mi vida. En 2 o 3 momentos realmente difíciles estaba ahí. Y por eso digo, la amistad en el sentido correcto, ¿no? Uno a veces piensa cuando es adolescente que, mi mejor amigo, mi mejor amiga. Las mujeres más, todavía las chicas tienen esa, y están ahí encima uno de otro. Los varones no son tan así, aunque también tienen esa relación de pasar tiempo. Van pasando las generaciones, va pasando la edad, y uno se va cambiando de relaciones. Y hay un momento donde cree que ser amigo significa estar siempre juntos, hablar todos los días. Bueno, hasta nos enseñan que eso es lo que edifica una relación. Muchas veces hemos hecho esa comparación, y yo creo que de forma equivocada, para nuestra relación con Dios. Que así como edificamos una relación personal, en hablar, en conocer, aprender a reconocer la voz del amigo, así tenemos que hacer con Dios. Y yo solo acepto en cuanto a lo que es la relación matrimonial, por ejemplo, una intimidad matrimonial. Pero la amistad no tiene por qué ser así. Es más, a veces hemos llegado a pasar más de un año sin hablarnos con su pastor. Pero el día que nos encontramos parecía que nos habíamos visto el día de ayer. 27 años, como está diciendo la pastora, de poder edificarnos. Veo que acaban de cumplir 13 años. Hicimos nosotros la semana pasada un homenaje similar
Solo que cumplimos 10. Siempre su pastor es más grande que yo. Aunque intente corregirlo, bueno, 3 años más contra 2. ¿Te acuerdas cuando hacíamos las competencias con 3 años más de un ministerio que recuerdo haber visto nacer también? Y ahora, por la gracia de Dios, estamos ya hace 10 años pastoreando en Florencio Varela, con mi esposa y con toda nuestra familia. Vengo de la iglesia ahora, no tenemos culto a la mañana ya hace 1 año, porque estamos en un lugar nuevo y los domingos a la mañana estamos trabajando, ordenando, acomodando, edificando algunas partes. Entonces estuve un rato ahí, me tomé unos mates y vine nuevamente para acá. Los muchachos se quedaron trabajando, pero tenemos mucha actividad en el resto de la semana. Y en este día en particular, su pastor me quiso condicionar, diciéndome una palabra de fe, una palabra de empuje, dijiste, o de aliento, Me quiere condicionar, me quiere decir lo que voy a predicar, pero yo también hago lo mismo, así que perfecto. Pero más que eso, y que en realidad sí es eso, una palabra de fe, una palabra de aliento, una palabra de empuje, una palabra con dirección, con visión para hacer. Porque los últimos días, las últimas 2 semanas casi aproximadamente, el Señor me está molestando permanentemente con algunas cosas que tienen que ver con la vida del reino. En el tiempo que nosotros estamos, como iglesia y como sociedad, no hace falta que le explique todo lo que hemos pasado estos 2 años y las consecuencias que eso trajo. No solamente consecuencias físicas, pérdida de vidas o consecuencias secundarias, efectos secundarios de la enfermedad. No solamente eso, sino las pérdidas materiales, las pérdidas económicas, los conflictos sociales. ¿Y cuánto ha afectado a la iglesia? Recuerdo una de las tantas discusiones que tuve con la dirección de culto de Varela. Si ustedes tuvieron un problema en Quilmes, les puedo asegurar que esto es la gloria. Conozco la relación, la situación legal de la iglesia en Quilmes y la relación que tiene el municipio y que tuvo con las iglesias, la conozco de primera mano. Pero Varela usted no sabe lo que es. Varela es un caos en todo. Y recuerdo alguna de esas discusiones cuando empezaron a hablarse de las aperturas el año pasado, que nos pusieron en la misma categoría que la sociedad de fomento y los clubes. Clubes deportivos, sociedad de fomento, templos religiosos. Estábamos en la misma categoría. Y no los puedo juzgar a ellos, porque ellos no tienen entendimiento. Entonces, hacen lo que les parece, pero con ese criterio han tratado a la iglesia en estos 2 años. Y estoy convencido, aunque no soy para nada paranoico, ni creo en los planes conspirativos, ni ando colgado del misticismo, pero estoy convencido que detrás de todo hubo un aprovechamiento por medio de un plan espiritual para querer callar la iglesia, para silenciarla, para enfriarla, para dormirla. Mateo 25 nos habla de las 10 vírgenes, aquellas que tantas veces se mencionan, las prudentes y las imprudentes, las que tenían aceite y las que no, pero muchas veces no nos damos cuenta o no prestamos atención al comienzo de esa mención que dice, las 10 se durmieron. Por lo tanto, hay un momento en que la iglesia va a enfrentar el adormecimiento y ese momento llegó. Nos han puesto, nos han metido en una habitación, una cámara con gases soporíferos. Nos han inyectado permanentemente sedantes. Y muchos tal vez cedieron, muchos tal vez se rebelaron, pero la consecuencia fue baja de asistencia a las congregaciones, pérdida de la fe, enfriamiento espiritual, algunos que se alejaron, algunos que volvieron a sus viejos caminos. Por eso repito, un plan espiritual para callar la iglesia. Y sobre eso es que Dios me molesta y uso esa palabra a propósito porque, ¿sabe? Ir a predicar a otro lugar, a lo que no es tu casa, es un problema. Porque no conoce la realidad de la iglesia local, no conoce a la gente, aunque algunos sí los conozco, no conoce los problemas específicos. Entonces eso es un poquito incómodo porque uno puede estar diciendo cualquier cosa. Pero al mismo tiempo ir a predicar a otro lugar es una bendición.
Porque uno no conoce los problemas, no conoce la gente, no conoce los conflictos específicos. Entonces me despego, estoy afuera y hablo totalmente desde una posición objetiva, sin involucrarme. Y digo que utilizo la palabra incomodar porque apenas llegué, luchando conmigo, pensando desde anoche cómo la palabra, qué va, dónde, así. Apenas llegué, el Señor me confirmó lo que Él quería hablarles a través de una situación incómoda que me hizo pasar su pastor. De un momento desagradable que me hizo pasar su pastor. Es meterme el bicho este acá en la cara. Detesto las vinchas con todo mi amor. Las aborrezco, me es incomodísimo. Y entonces al sentirme incomodísimo dije, sí, Señor. Porque la palabra de fe, la palabra de aliento, la palabra de dirección, la palabra convicción tiene que incomodar. Si no incomoda, usted dice, oh. Y más si las sillas son cómodas, ¿vio? Oh, sí. Recuerdo cuando abrimos la iglesia, me copié de ustedes para comprar estas sillas. Cuando las fui a comprar, compré otras, pero fui buscando estas. Así que hasta en eso nos copiamos con el pastor. Me parece que te conté, fui buscando estas y cuando vi las otras, las París, las cuadradas, me gustaron más y me llevé las otras y esas son las que tenemos nosotros. Pero si la palabra, repito, si no te incomoda, no sirve. Si no te molesta, no sirve. Y me animo un poquito más. Juan capítulo 6, versículo 60 o 61 y 62, por ahí exactamente, entre esos 2 y 3 versículos. Jesús viene de hablarle a sus discípulos y a todos los que estaban reunidos ahí. Jesús era un tipo confrontador. Jesús no tenía pelos en la lengua. No se hacía ni 5 de drama para decir las cosas que tenía que decir. Empieza a hablar de algo que para el judío era aberrante. Empieza más o menos en el versículo 53, si no me equivoco. Empieza lo que después sería sentar los principios de la cena del Señor. Lo que después hizo con sus discípulos. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Previamente dice, si ustedes no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida eterna. Tremendo. Para un pueblo religioso que venía con la costumbre, con el conocimiento de no podés tener contacto con los muertos ni con la muerte, no podés tener contacto con la sangre. La sangre no se puede tocar, no se puede manipular. En la sangre está la vida. Todo aquel que haga algo con la sangre o el que coma sangre será echado fuera del pueblo. Y Jesús dice, el que no bebe mi sangre. Yo me imagino más de uno se horrorizó. Los discípulos de él le dijeron, Señor, palabra dura es esta. Y Jesús dice, creo que es Juan 6:62. Jesús dice, ¿esto los ofende? Entonces ese comentario de Jesús es donde él metió la púa, donde él te incomodó. Recuerdo hace unos años atrás haber escuchado al apóstol Carlos Velar de la Iglesia Cita con la Vida de Córdoba diciendo en medio de una prédica, diciendo precisamente eso: lo que no te incomoda, lo que no te ofende, no te cambia. A veces vamos a la iglesia buscando la palabra de confirmación. A veces oramos buscando la palabra de confirmación. Que Dios me diga, me confirme lo que yo quiero que Él me diga, que Dios me muestre lo que yo quiero que Él me muestre, que Dios apruebe lo que yo quiero hacer. Cuando la Biblia dice lo contrario, que debemos buscar qué es lo que Él quiere que yo haga. Entonces cuando recibo lo que quiero, como cuando buscas un consejo, querés hacer un negocio que es medio raro, peligroso, ¿por qué no ilegal? O querés relacionarte con alguien, o empezar una amistad, una relación, una pareja, con una persona que todo el mundo ve que no es conveniente para vos. Pero vos estás ahí, encaprichado, metido en vez de mí. ¿A quién le pedís consejo? Al que sabés que te va a decir que sí. Entonces, en la multitud de consejos está la sabiduría. Sí, claro, en la multitud de consejos conforme la palabra de Dios. Porque recuerde que cuando Roboam, el hijo de Salomón, tuvo que empezar a administrar el reino, en vez de buscar el consejo de los sabios del reino, que se lo dieron también, buscó consejo de aquellos que se habían criado con él.
sus amigos, con los que salía a tomarse una cerveza a la noche, con los que se juntaba a hacer una trasnoche de play. Y si bien el consejo del amigo es íntimo y es bueno, siempre intentá acercarte a alguien que esté por encima, en sabiduría, o en experiencia, o en capacidad, o en conocimiento. Incluso para las relaciones personales, siempre buscar estar en un lugar donde te sientas incómodo. No porque estén haciendo algo indebido, porque enseguida vamos a pensar eso, sino donde te sentís, ¿qué hago yo acá como sapo de otro pozo? Buscar relaciones, buscar lugares que te motiven a crecer, que te motiven al nivel superior, que te lleven a una posición distinta, no que te digan, que te conviertan en lo mediocre que la sociedad y el sistema quiere que seas. Una palabra que durante muchos años yo la consideré, bueno, ser mediocre no es tan malo, porque mediocre es más o menos hacer todas las cosas un poco bien. Entonces, vas zafando, qué sé yo. Y una vez escuché a un pastor de Perú dando la definición de mediocridad y me mató, me transformó, hace como 10 años de esto. Y dijo, el mediocre es el peor de lo bueno y el mejor de lo malo. Y yo dije, no, pará, estar en esa posición no quiero. Entonces buscar lo que te incomode, porque te lleva a un nivel superior. Hace unos días llegó a mí una historia que tiene que ver con la matemática. Lo voy a aburrir un cachito con matemática. No sé si hay alguien que sepa un poco del tema o conozca un poco. ¿Vos sabés algo de matemática? Johnny, ¿vos también? ¿Sí? ¿Vos sos matemático? Bueno, dice que sí, ¿no? En realidad es la historia de la matemática que le voy a hablar. Hubo allá por el siglo VII antes de Cristo, siglo VII de la era cristiana, un matemático griego que se llamó Pitágoras, seguro lo escuchó, que entre tantas cosas él hizo un enunciado que hasta el día de hoy lo utilizamos para todo. Usted tiene que cruzar una calle y yo lo he hecho, y calcula, es más corto por acá que si voy por allá, porque el cuadrado de la suma de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Entonces la diagonal es lo mismo que hacer así, es la misma distancia. O para jugar al billar o para jugar al pool, hacer un cálculo trigonométrico, para calcular la distancia, sin saberlo, tenemos a Pitágoras metido en la cabeza. La suma del cuadrado de cada lado de los catetos es igual al cuadrado del lado mayor, el diagonal, la hipotenusa. Pero allá por el siglo XVI, 1000 años después, aparece un fulano que se llamó Pierre de Fermat, matemático, contemporáneo de René Descartes, capaz lo escuchó, contemporáneo de Blaise Pascal, a ese lo tiene que haber escuchado, porque una de las cosas interesantes sobre Pascal es que él era cristiano y al mismo tiempo de sus estudios de matemática escribía tratados de teología. Y hay algo muy importante sobre Pascal, que es el teorema de Pascal teológico, que nos enseña por qué, aunque yo no crea en Dios, me conviene ser cristiano. Búsquelo, va a ser muy interesante, Blaise Pascal. Y este Pierre de Fermat, contemporáneo con estos dos tipos, un día se ve que no tenía nada que hacer. Nada que hacer. Se levanta y dice, la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. No siempre es así. Y la dejó picando. Y dice, eso es cuando los lados son 2 o números enteros y no sé qué más, ya no sé los enunciados, olvídese. Pero no sé en qué situación, eso no es así. Y la dejó ahí. Y como siglo XVI, XVII, XVIII, siglo XIX, principio, era una época de mucha revolución en todas las áreas, cualquier cosa nueva que caía ahí, la gente, ¡wow! Era la época de la iluminación. La ciencia intentaba despegar a Dios de la sociedad. Entonces se traía todo el tiempo cosas que iban en contra de lo que la Biblia o la Iglesia decía. Eso le pasó a Galileo cuando lo terminan queriendo matar, que él tuvo que negar después lo que decía, porque decía cosas que estaban en contra de la religión. No mezclemos religión con Dios, pero bueno, en esa época estaba todo junto así.
Y la tira, la gente lo escucha con un dato muy espectacular. Nunca lo demostró. Nunca lo demostró. Pero quedó ahí. Teorema de Fermat. Tuvieron que pasar, esto es espectacular, 300 años para que hace unos 20 años atrás un matemático inglés, creo, no sé qué, dijo: Fermat tenía razón. No siempre es lo que Pitágoras dice. Gran revolución en la matemática. A usted no le cambió nada, a mí tampoco, pero gran revolución. Queda confirmado que lo que este tipo decía era cierto. ¿Y qué me habló a mí Dios con esto? No siempre las cosas son como parecen. No siempre las cosas son como lo que está establecido. No siempre las cosas se rigen con estructuras rígidas. No siempre podemos invocar, y acá me voy a mandar una, al Dios de pactos. Porque sabemos, más por Marcos Witt que por la Biblia, seamos sinceros. A ver, yo me aprendí el Salmo 37 por Marcos Witt, no por leerlo de la Biblia. Y en mis comienzos, alguna vez cuando lo mencionaba en el altar, decía, dice la Biblia en el Salmo 37, verso 4, que así como comienza, ¿cómo que dice el...? Vos sos muy chico, ¿qué vas a saber? Oh, ven, ven y deleítate en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Pero esto es historia arcaica para usted. Pero Marcos empieza, dice la Biblia en el Salmo 37, verso 4. Entonces ahí ya memorizabas. Y Marcos dice, Dios es Dios de pactos, que guarda sus promesas, que cumple sus palabras. Él guía mi destino, mi camino, no me acuerdo. Entonces nos tomamos de eso y bueno, Dios es Dios de pactos. Dios dijo así, así se va a cumplir. Dios es Dios de pactos. Él hizo un pacto conmigo, lo que Él hizo entonces se va a cumplir. La promesa que me dio, por supuesto, se va a alcanzar. Porque dice la palabra en el libro de Corintios, 2 de Corintios capítulo 1, que todas las promesas del Señor son en Él y amén. Una palabra que es como la firma de un contrato. Todas las promesas del Señor son en Él, sí. En Él. Y en Él, amén. En Él. Y nos robamos el pedacito de versículo como algo que prediqué anoche sobre Jeremías, que en un devocional esta mañana sobre Jeremías 15, 19 y 20, un texto que nosotros utilizamos mucho, que decimos muchas veces, que es: al que peleare contra ti no te vencerá, porque yo estoy contigo para librarte. Jeremías 15, 20. Buenísimo. Amén. Dígame que está al lado suyo. Son bravos. Pero el versículo 19 dice, de lo que yo le acabo de leer, de recitar, es el 20. Pero el 19, no está muy lejos, ¿no? Está al lado. El 19 dice, que se conviertan ellos a ti y no tú a ellos. Entonces el 20 dice, pelearán contra ti y no te vencerán. Todas las promesas de Dios tienen un condicional. Pablo agrega en 2 Corintios 1:20, todas las promesas de Él son en el sí, en el amén, por medio nuestro. Soy una parte activa del cumplimiento de las promesas de Dios. Tengo que involucrarme en lo que Dios quiere hacer conmigo y a través mío. Soy una pieza vital en el evangelio del reino. No soy solamente un asistente, un presentador, un escuchador, un oidor, como dice Santiago. Soy una pieza vital. En realidad, si lo pensamos un poquito más estricto, tomándonos de Romanos 12, cuando habla del cuerpo, cómo se conforma, el cuerpo espiritual, en realidad soy un engranaje, la gran maquinaria que es el reino de Dios y que es la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo. Y si un engranaje se traba, toda la maquinaria se detiene. A uno de nuestros líderes, hace 2 o 3 días, salió de la iglesia, hizo 2 cuadras, se le paró el auto. Hubo que remolcarlo, no arrancaba más, no pasaba nada. Carlos, ¿qué pasó? No sé. ¿Sabe qué pasó? Me cortó la correa.
$55.000 le sale el arreglo. Una porquería que según el modelo, no sé de ese, según el modelo era como las antiguas cadenas de verdad o las de ahora que son fibra de nylon, nada más, la correa de distribución. Una porquería que te salen unos buenos mangos, pero tampoco tanto. Por esa porquería que se cortó, $55.000 de arreglo de toda una maquinaria que se detuvo. Tiene que hacer tapas, rectificar válvulas, todo completo. Somos una pieza vital, un engranaje importante en la maquinaria del reino de Dios. Por eso es que tenemos que entender los principios, los conceptos, para que estamos en este momento, en esta época, en este trasfondo. ¿Cuál es la posición de la iglesia? ¿Qué es lo que tiene Dios con la iglesia? ¿Qué carga puso Dios en la iglesia? ¿Para qué nos ha llamado Dios? ¿Sabe que haciendo un poquito de teología berreta, cuando Dios envía a Jesucristo, el momento apropiado lo envía a nacer para el cumplimiento de la ley y para poder manifestar la salvación a toda la humanidad? Dos cosas se mezclaban en ese momento. Una era el tiempo apropiado, porque Gálatas 4, versículo 4 dice: cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo nacido de mujer. Y ahí continúa diciendo, era el momento apropiado, era un caos. Usted lee un poquito de historia del Imperio Romano de esa época y parece que estuviera leyendo el Clarín de hoy. Era un caos político, económico, social, moral, religioso. Todo estaba patas para arriba. Era el momento apropiado de que Jesucristo se manifieste. Pero por otro lado, había otra cosa adicional. Israel había fallado. Israel no había cumplido su función y propósito, en la cual el profeta les dice a Israel, previamente a Abraham, posteriormente profetizado: yo te puse por luz a las naciones. Israel, en vez de ser luz para las naciones, era luz para ellos y ponía telones para que las naciones no se relacionen. Entonces, el nacimiento de Jesucristo, la formación de la iglesia, viene a remediar por una parte la salvación y en segundo lugar lo que Israel nunca hizo: ser luz a las naciones. Mateo capítulo 5, versículo 14 al 16. Jesús, muy suelto de cuerpo, dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que sean vistas vuestras buenas obras. Siempre hay un condicional. Siempre tengo algo que ver. Para que así sean vistas vuestras, no las obras de Dios, sus obras. Para que así sean vistas sus obras. Y al ser vistas sus obras, entonces los demás glorifiquen a Dios por ver una iglesia de pie, una iglesia que cumple el lugar y la función para la cual fue creada, una iglesia que toma el concepto de Romanos 8:19, que dice que la creación anhela. Y anhelar significa no, estaría bueno. Anhela con deseo, como el sediento en el desierto. Un vasito de agua. Como el sediento, gracias. El sediento del desierto, como el que tiene hambre. Gracias. Mira que yo rompo toda estructura de protocolo que exista, conmigo. Olvídate. Anhela la manifestación de los hijos de Dios. Y capaz que la Universal lo tomó al revés y pensó que significaba otra cosa. Entonces lo importante es que anden. Cuando más demoniado estás, más iglesia sos. No. La manifestación de los hijos de Dios es que en medio del caos, de la crisis, de la frialdad, del vacío, en medio de la falta de identidad y de rumbo, que la gente, vio que la gente ya no le cree a nadie. Vio que en las PASO aumentó el porcentaje de los partidos cristianos. No porque sean buenos, a ver, se lo digo, sí, hasta de los riñones te lo diría. Porque después de haber incentivado incluso a que la iglesia para las PASO, por una cuestión nominal, en las PASO, después haga lo que quiera, vote a los partidos cristianos para marcar presencia, sí, nada más. Después de eso,
uno de los partidos que salió, que quedó en línea, la sede de Varela salió públicamente a defenestrarme y a hablar de mí. Digo, esta gente no entendió nada. Se llama valores. Me encantan tus valores, hermano. No se trata de eso. Se trata de que la gente ya no cree en nadie. Entonces busca a alguien a quien le pueda dar tal vez un cachito de credibilidad. Por eso es el tiempo de la iglesia, es el tiempo de la manifestación, es el tiempo de pararnos en las calles, en las encrucijadas, como dice el Señor, de salir a los caminos, de preguntar por la vieja senda, como también dice Jeremías, y salir ahí y decir, ¡hey! Este es el tiempo de que encuentren un camino y una dirección, que no saben a dónde ir. La gente no sabe a dónde ir. Haciendo una alteración teológica y alteración profética, lo que le voy a decir está fuera del tiempo y no es así bíblicamente, pero lo uso como ejemplo. Haciendo una alteración, dice el libro de Amós, que va a llegar el momento y que van a andar por la calle y van a estar 7 mujeres buscando a un judío, diciéndole, dame tu apellido. No es ese tiempo. Habla de falta de identidad, de falta de pertenencia, de vacío, de nada. No es este tiempo. Pero en este tiempo la gente no tiene identidad, no sabe a quién seguir, no tiene valores. Todos los días se rompe algún valor con los cuales hemos sido formados. Nosotros, nuestra generación, mi generación y usted como iglesia, va a tener en la historia el triste honor de haber sido testigo de la destrucción del concepto familia. Porque sus padres se formaron con el concepto familia en la forma bien instituida, una familia que cría a sus hijos, una familia que forma a los hijos en el criterio que quiera. No es cristiano, no interesa, pero con los valores de su casa. Una familia que a través de padre y madre le da al hijo lo que necesita, la fortaleza, la dirección, el avance, tal vez la valentía del padre y al mismo tiempo la sensibilidad, el amor, la contención, la cobertura de la madre, y todo eso forma a la persona. Pero la siguiente generación va a ser criada. También hay un plan espiritual, apunta solamente a una cosa, a una generación de gente manejable, que se forma y crece sin liderazgo, sin valores espirituales, sin principios correctos, manejable. Personas a las que se les pueda decir cualquier cosa. Ya no es solamente una generación de cristal, ya ni cristal, es de aire. Que lo lleves así para donde quieras, eso es espiritual. Por eso la iglesia tiene la obligación de levantarse. Ageo capítulo 1, ¿cuántas horas más tengo, pastor? Y yo veo la hora, pero decime hasta qué hora. No sé qué hora terminas. ¿A las 2? A las 2. Me está diciendo a las 2 de la tarde. Lu, ¿a qué hora terminan? Son bravos, ¿no? Tranquilo. Ageo capítulo 1, versículo 2. Así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Fíjese el contexto en el cual se lo estoy diciendo, el contexto en el que Ageo lo dice. Él empieza mencionando al Señor. Así dice el Señor, este pueblo, y Ageo le habla a ese pueblo. Es como si hoy nosotros nos paramos y decimos, así dice el Señor, esta iglesia. Esa es la postura en la que Ageo está tomando. Un tipo también que se las trae. Tenés que tener semejante sotana para decir esas cosas. Esta iglesia, dice el Señor, esta iglesia cree que no llegó el tiempo. Volviendo al versículo dice que este no es el tiempo de edificar casa para Jehová. Volviendo a este tiempo, diríamos, el profeta diría, Dios dice, este pueblo dice, este no es el tiempo de edificar el reino. El concepto del reino de Dios es un concepto que ha sido bastardeado, pisoteado, usado, manipulado, que ha hecho desastres.
El reino de Dios significa que tengas una Toyota, una Yamaha, que tengas un Amaro, que tengas lo que sea en la puerta de tu casa. El reino de Dios significa que tengas un iPhone 13. El reino de Dios significa que que te vayas de viaje a Cancún, que te vayas a Miami. El reino de Dios significa una vida en prosperidad. No, nada de eso significa el reino de Dios. Han bastardeado el concepto de reino con esas mentiras. Que esos son una piecita dentro de todo el contexto, una piecita que se puede recibir, si Dios así lo considera, como consecuencia del resto. No es el fin, no la meta, una consecuencia del resto. Una vida en bendición. ¿Está mal ser bendecido? No. ¿Está mal ser prosperado? No. Dios también nos lleva a eso. Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud y salvación, así como cambia tu cabeza, como prospera tu alma o tu mente, como dice el original, que habla de psiquis. Es necesario un cambio de pensamiento para poder alcanzar lo que Dios tiene para nosotros. Y ese cambio de pensamiento hoy, en la iglesia de hoy, significa empezar a poner los ojos en el reino. Jesús dijo: si ustedes buscan, si ponen en primer lugar el reino de Dios y su justicia, todo lo demás les será añadido, todo lo que esto nos han vendido. Ahí habla específicamente de comida, bebida, de ropa. Si ustedes buscan eso, como buscan los que no conocen a Dios, solamente van a recibir eso. Les doy una novedad: usted no necesita tener a Dios para tener plata, para tener un buen trabajo, para hacerse rico, para prosperar. No necesita a Dios. Si usted hace la cosa que tiene que hacer de la manera correcta, si es responsable en su trabajo, si tiene visión, dirección, si tiene estrategia, si hace las cosas con diligencia, no es un vago, le va a ir bien. Pero el tema está, si en vez de poner eso en primer lugar, usted pone el reino en primer lugar, todo lo demás también le vendrá pegado a la búsqueda del reino. Una de nuestros líderes en la iglesia, una de las líderes de intercesión, allá por el mes de junio más o menos, me dice: pastor, me pidieron, me convocaron para ser parte de la lista de concejales de un partido nacional. En su profesión secular trabaja en locución y en manejo de redes, en community manager. Entonces trabajó mucho tiempo en algún partido político. Por referencia, por experiencia, por testimonio, qué sé yo, la convocaron a ser parte y la pusieron, en definitiva la pusieron en cuarto lugar en Florencio Varela. Y me dice: ¿qué hago? No quiero meterme con esta gente, no quiero seguir principios políticos. Y también es un problema que te pregunten eso, ¿no? ¿Qué le decís? Es como cuando te preguntan: pastor, ¿me separo de mi marido? Es lo que hay, ¿viste? ¿Estás seguro que vas a encontrar otro mejor? No, entonces quédatelo. Claro. Entonces le dije, meditando un rato, le digo: mira, pedir al Señor que te muestre, tomá, no sé si te carboné. Claro, pedir al Señor que te muestre qué es lo que bendice al reino. Estar o no estar, ser parte o no, ¿cuál de las dos cosas bendice al reino? Si estás, ¿podés llegar a ser luz? ¿Podés ser de bendición? No para la iglesia, para nuestra iglesia, sino para la iglesia en general. Si Dios te hace sentir, si te confirma de alguna manera que podés ser de bendición estando, métete. Ahora, si vos sentís en tu corazón que estando todo va a ser de tropiezo, rajá de ahí. Supongo, más siendo líder de intercesión, que habrá tenido una dirección apropiada, entró y salió ahora en las generales, va en cuarto lugar en la lista que ganó encima en las PASO en la ciudad. Busquen primeramente el reino de Dios. Como dice el famoso Padre Nuestro, que tantas veces lo hemos recitado. En mi caso de chico te lo sabes de memoria, no sabes ni lo que dice, pero te lo sabes de memoria. Padre nuestro, estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Ah, mira, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, como dice la canción, como en el cielo. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Entonces, venga tu reino, hágase tu voluntad. ¿Qué significa el reino de Dios?
hacer las cosas como Dios quiere, para que la voluntad de Dios recorra las calles, para que se pueda experimentar una vida distinta, para que se pueda vivir en lo sobrenatural, no de andar viendo momias por todos lados, sino una vida plena, sentirte en gozo, sentirte en paz. Colosenses capítulo 2, versículo 9 y versículo 10. En Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y nosotros estamos completos en Él, en el que habita corporalmente la plenitud de la deidad de Dios. Nosotros estamos completos. Esa plenitud es el reino. Esa plenitud, como dice Salmo 16:11, en tu presencia, Señor, hay plenitud de gozos, delicias a tu diestra para siempre. O la plenitud de Efesios 1:23, que dice que el cuerpo de Cristo, esto es, la iglesia, es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces nuevamente Ageo le vuelve a decir, esta gente dice, no es para nosotros tiempo de edificar el reino, no es para nosotros tiempo de edificar la iglesia, no es para nosotros tiempo de preocuparnos por las cosas de Dios, es para nosotros tiempo de, pero pastor, perdí trabajo, tuve que cerrar el negocio, no me alcanza la plata, tengo problemas en mi casa, me separé de mi marido, de mi esposa, mi hijo empezó a tomar, mi hijo se alejó del Señor, cosas que han pasado. Mi hijo del medio se alejó del Señor en medio de la pandemia. Nació en la iglesia. Fue líder de adolescentes. Es baterista. Y es bueno el desgraciado. Pero 1 año y medio para un pibe de 19, 20 años que no vive en una cápsula, vive en el mundo. Fue muy fuerte. Lo bueno, por eso nosotros, para mí hay una carga muy fuerte en la formación de la persona, la formación del ministro, los principios que se reciben y que se sueltan, los principios sobre los hijos. Lo bueno que después de 1 año, el tipo que fue formado en principios, empezó a ver, le empezaron a pasar algunas cosas, empezó a notar, empezó a hacer cuentas, espiritualmente digo yo, A, B, C, ta, y volvió. Claro, no puede tocar la batería porque una de las cosas en la que Dios lo confrontó, un accidente en su trabajo, casi pierde una mano. Está perfecto, está bien, pero todavía está con rehabilitación desde hace 1 mes. Recién ahora empezó a mover los dedos. No podría tocar ni a palo, tiene para mucho todavía. Gracias a los principios sembrados. Entonces, pastor, ¿qué iglesia? Mi casa, mis hijos, mi trabajo, mi economía, mi negocio. ¿Qué iglesia? Váyase a usted. Esta iglesia dice, no es el tiempo de que yo me dedique a edificar el reino. Y continúa diciendo don Ageo, versículo 3, entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, es para ustedes tiempo, para ustedes, de habitar en vuestras casas decoradas, bonitas, y esta casa está desierta. Iglesia, es para ustedes el tiempo de dedicarse a su ministerio personal, a su ministerio familiar, a su vida intrafamiliar, dedicarte a tu negocio, a tu economía, a tu trabajo. Es para vos tiempo de restaurar los cimientos de tu casa mientras el reino está sufriendo. Y bueno, sí, obviamente que sí. Primero la familia. La iglesia está en segundo lugar. A mí no me venga con eso, porque eso también es mentira, pastor, de que la iglesia está primero. Por supuesto que la iglesia no está primero. Dios está primero. Segundo, la familia. Tercero, el trabajo. Cuarto, ministerio o iglesia. Pero te tengo una mala noticia. Primero familia, después trabajo. Entonces, no vayas al trabajo para quedarte con tu familia. ¿En qué lugar pusiste a la familia? Cuarto o quinto, ministerio o iglesia. Dios está primero. Pero la iglesia es el lugar donde Dios te puso. Si el lugar donde Dios te puso no cumpliste tu lugar, ¿pusiste a Dios en primer lugar?
La familia está primero. Pero si no trabajas, ¿estás cuidando a tu familia? La familia está primero. Pero si no servís a Dios, ¿estás cuidando a tu familia? La familia está primero. Pero si no pones a Dios en el lugar que Él te dio en tu corazón y vos desarrollás lo que Él te dio a través de los dones, Mateo 25, ojo lo que dice con aquel que no usa los dones, si vos no haces lo que Dios te manda a hacer, ¿estás cuidando a tu familia? Las cosas no siempre son como parecen. Las estructuras de Dios no son rígidas. Dios es Dios de pactos porque Él hace pactos. Pero los pactos de Dios dependen de nosotros y los pactos de Dios se rompen, se cancelan, se vencen. Dios tuvo un pacto con Adán y tuvo que reiniciarlo. Adán pifió, entonces reinició, hizo el pacto con Abraham, Abraham pifió, reinició, hizo el pacto con Moisés, Moisés pifió, reinició. Dios es un gran reset. Y David va, y estamos en el pacto de la gracia de la iglesia en este tiempo. Entonces, sí, Dios es Dios de pactos, pero porque Él hace pactos. No porque los pactos de Dios sean permanentes. Y les voy a decir algo, esto me voy a repetir el resto de mi vida. Ni siquiera la salvación es un pacto permanente. Y no le estoy hablando de si se pierde o no, no voy a entrar en ese debate. Les voy a decir esto. Una vez que Dios manifiesta el reino de la tierra, después del milenio, ya en la eternidad, usted ya no necesita ser salvo. El pacto de salvación ahí ya desapareció. Fue hasta el momento que usted entró. Los pactos no son eternos, pero los principios de Dios sí. Dios no cambia. Dios sigue siendo el mismo, pero adapta sus principios a situaciones temporales. En una época hablaba de una forma, ahora habla de otra forma. Y Hebreos dice, al principio habiendo hablado por profetas y por ángeles, ahora nos ha hablado por su Hijo. ¿Pero cómo? Entonces no es que Dios no cambia, sí cambia. No, Él no cambia. El principio está, Dios habla al pueblo. Lo que cambia es la manera. Entonces, en esta época los principios siguen estando rígidos, las estructuras no. No es como a mí me parece, no es como yo creo, no es como yo pienso, no es como encaja en mi razonamiento, no es a mi manera, diría Frank Sinatra, o Polanca si le gusta más. ¿Esa es la manera de Dios? No es con mi matemática 2 más 2, 4. Para Dios a veces 2 más 2 es 5. Y a veces es 3. Es con la matemática de Dios. Continúa, porque si no, no vamos más. Versículo 4. Es para ustedes tiempo, para ustedes de habitar en casas artesonadas, adornadas, bonitas, lindas. Yo soy un maniático de tener una casa para Dios linda. Soy un histérico. Me tienen miedo en la iglesia. Diga que tengo 2 o 3 locos que están más locos que yo, y yo digo, vamos para allá, me dicen. Ayer le dije a uno, ¿sabes qué? Eso te lo comenté cuando estuviste en la iglesia. En el frente tengo una pantalla, un LED de 50, que lo usamos para, como usan ustedes el proyector acá, con el mismo sentido. Letras, canciones, textos bíblicos. Una pantalla al costado. Pero cuando usted entra, queda antisimétrico. Y si la iglesia está llena, los de allá medio que se la pierden. La verdad es, no me dio el cuero en este año para poder comprar otro. Vale 70 lucas más o menos. A veces sí, a veces no. Quedó así. Su pastor vino y estaban cantando no sé qué, dice, no sabía la canción, entonces me quedé así, no vi que estaba la letra claro, porque estaba allá. Entonces anoche, ayer a la tarde, entro a la iglesia, me quedo mirando y digo, si yo compro una pantalla nueva, cuando la pueda comprar, voy a tener un inconveniente. Porque voy a tener que andar con 2 controles remotos. Una para este y una para aquella. En la entrada de la iglesia también tenemos 2. Con uno maneja los 2. Se terminó el problema. Acá vamos a tener que poner uno para este, uno para el otro. No, hay que buscar una solución práctica, le digo. Y ya uno me miró, ¿qué está pensando, Pastor Mes?
Digo, es fácil, le digo. Cuando podamos, no voy a comprar una pantalla nueva, voy a comprar 2. Esta la vamos a poner en la oficina de adelante, para las reuniones, para qué sé yo, y acá vamos a poner 2 iguales. Así, con un solo control remoto manejamos todo. Me dice, Pato, ¿usted está loco? Sí. Bueno, vamos por eso, me dice. Lo mejor, la excelencia, siempre tiene que ser para Dios. Hemos aprendido, en nuestro caso particular, que Dios se provee cordero para el sacrificio. Se provee. Se provee. Que eso que nos enseñaban cuando éramos más chicos o más jóvenes o más novatos, Jehová provee, giré su nombre y su gracia me bastará. Lo que te falta Él suplirá conforme a sus riquezas en gloria. Mandará a sus ángeles, te ministrará. Jehová Jireh te proveerá. Amén, lo hará. Está mal, está mal. No dice eso Génesis. Dios dice, Dios se proveerá, no te proveerá, se proveerá. ¿Qué quiere decir entonces? Me cambiaste la teología. Le dije que se tenía que incomodar. Significa que todo lo que vos hagas para el sacrificio, para la adoración, para el lugar de adoración, todo aquello lo que vos pongas para Dios, Dios se encarga de que lo tengas. Entonces vos querés hacer algo para su casa, Él te manda para su casa. E inmediatamente después, siempre un remanente en bendición queda sobre tu vida. Ahora, si vos lo haces para vos, solamente te va a alcanzar. Es la vieja discusión que te dicen que es un proverbio japonés, un proverbio chino, pero en la Biblia también está. ¿Qué preferís? ¿Que te den pescado o que te enseñen a pescar? Es esa misma discusión. Él es el que da pan al que come y no tiene más, o semilla al que siembra y tiene más semilla y también tiene pan. Él se provee, se provee. Esta iglesia dice, es para ustedes tiempo de habitar en vuestras casas arregladas y la casa del Señor está desierta. Es para ustedes tiempo de dedicarse solamente a lo suyo, a su vida personal, mientras el reino de Dios está desierto. Pues así dijo Jehová de los ejércitos, mediten bien sobre sus caminos. Y me gusta como dice la NBI en este versículo, que dice, reflexionen sobre su caminar. Mediten bien lo que están haciendo. Piensen qué pieza están poniendo en qué lugar. Piensen qué cosa la están poniendo en primer lugar antes que otra. Piensen cuál es tu motivación. ¿Por qué lo haces? Claro, el evangelio mentiroso del reino nos dijo, tenés que convertirte a Cristo para que te vaya bien. Tenés que ir a la iglesia para ser bendecido. Tenés que ir a la iglesia para recibir lo que Dios tiene. Cuando el evangelio bíblico dice, tenés que convertirte a Cristo para ser salvo. Tenés que ir a la iglesia para adorar. Todo lo contrario. Y después, en consecuencia, vas a recibir en abundancia. En tiempo de pandemia, de cuarentena y de cierre, 1 año la iglesia cerrada, hemos hecho locuras, lo mismo que hicieron ustedes. Hemos gastado plata que no tengo ni idea hasta el día de hoy de dónde salió, lo mismo que hicieron ustedes. Se ve que la pantalla otra no era para Dios, por eso no apareció. Pero todo, cielo raso completo, iluminación completo, de Hogar Luz, lo recomiendo. Todo. Alfombrado en la entrada, cerramiento, techo, paredes de Durlock, qué sé yo, ya ni sé. Un escenario completo, totalmente alfombrado, todo armado, con una instalación ya ni me acuerdo la cosa que hay. Todo lo hizo Dios. Con la iglesia cerrada. Gloria a Dios. Nosotros nos mudamos al lugar donde estamos el 30 de marzo del año pasado. O sea, el 20 ya no pudimos ir. Nos quedamos encerrados en el lugar viejo sin poder mudarnos durante 3 meses. Recién en junio pudimos mudarnos. Y gloria a Dios que nos íbamos enfrente. Entonces íbamos cruzando la calle. Sí, nos ha venido a parar la policía. Ni se imagina. Aún haciendo mudanza, patrulleros en la puerta. Estando en culto, patrulleros en la puerta. Una vez 3 patrulleros. ¿Qué tal? No cualquiera, Estaba predicando y 3 patrulleros en la puerta. La gente pensaba que no. La semana anterior robaron en Andriani. Yo tengo enfrente a Andriani. Robaron. Hicieron un boquete, salió en los diarios, todo. Hicieron el boquete, entraron por el lugar donde estaba nuestra iglesia antes. Y vino la policía, un patrullero.
Pero mientras la iglesia estaba de culto, 3 patrulleros. ¿Qué tal? Y 2 polis parados así en la puerta esperando a ver si terminábamos de predicar. Y yo, ¿sabes qué, no? Más ganas me daba. Y les hablaba a ellos, les predicaba a ellos. Una vez nos denunció el vecino de enfrente, cruzando la avenida, o sea, allá. Nos denunció el vecino de enfrente por estar abierto. Entonces hice subir el sistema de audio al máximo. Empezó a acoplar. Cuando empezó a hacer ruido ya lo bajé, pero al máximo, cosa que enfrente golpeara. Y le empecé a... No de malo, no para que reviente el tipo, que Dios lo tenga en la gloria, no. No, para que me escuche. Y empecé a orar por él, empecé a profetizarle a él, empecé a decir algunas cosas a él. Y no sé, no lo conozco personalmente, no sé qué pasó. Nunca más levantó el teléfono. No tengo idea qué pasó. Así, en línea recta a la iglesia, que en esa época ni cerramiento, o sea que más fuerte salía todo. No es el tiempo de dedicarnos a lo nuestro, es el tiempo de dedicarnos a la casa del Señor. Y termino ya. Versículo 5, repito. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, mediten bien sobre sus caminos. Siembran mucho, recogen poco. Comen y no se sacian. Beben, no quedan satisfechos. Se visten, no se calientan. Y el que trabaja a jornal, recibe su jornal en saco roto. ¿Cómo te está yendo? Capaz que por estas cosas querés dejar de edificar el reino, porque estás muy ocupado y preocupado, y te entiendo, con los problemas en tu casa. Tenés 3 laburos, porque te quedaste sin nada, tenés que inventar algo, tenés que bancarte los viáticos y el tiempo entre laburo y laburo. No te alcanza, llegás tarde, te cortan la presencialidad, te cortan los premios, te cortan todo, estás loco. No podés. Entonces, ¿cómo voy a ir a la iglesia? Esto es lo que tengo que hacer. Versículo 9. Buscan mucho y hallan poco. Encierran en casa para que no te lo... acaparamiento de papel higiénico, como decía. Y yo lo disipo en un soplo. ¿Por qué? Dice el Señor. A la jueves, para no decir a miércoles que queda mal. ¿Por qué? Por cuanto mi casa está desierta y cada uno de ustedes corre a su propia casa. Por eso, porque mi casa está desierta y cada uno de ustedes corre a su propia casa. Por eso, porque en vez de edificar para el reino, edifica para restaurar su vida, su casa, su negocio, su economía. Por eso, porque pone en primer lugar pagar las deudas antes que edificar el reino. Por eso se detuvo de los cielos sobre ustedes la lluvia. La tierra detuvo sus frutos. Llamé la sequía sobre esta tierra, sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres, sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Por eso. Y entonces, ¿qué hacemos? Versículo 7 y versículo 8, que al tener el orden a propósito, te da la clave, porque si no tengo que seguir todo el capítulo, y ya son como las 12:30. No, y hoy cumplen años mis mellizas, entonces me van a linchar en mi casa. Están esperando para almorzar. 16 horas. Versículo 7. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Repite, mediten sobre vuestros caminos. Suban al monte. Interpretación teológica y tradicional. Busquen a Dios. Traigan madera. Interpretación teológica y tradicional. Busquen los recursos y yo edificaré mi casa. Repito, suban al monte. Interpretación basada en los principios de Dios, adaptado a los tiempos que estamos viviendo. Suban al monte, esfuércense. Es fácil bajar, es complicado subir. Pongan las ganas, tomen aire. Lucas 9:51, Jesús, sabiendo lo que iba a padecer, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Tomen aire, agarren el bastón si es necesario, llévese una botella de agua, suba al monte, traiga madera. Interpretación temporal conforme a los principios de Dios. La madera en la Biblia representa al hombre natural, al hombre sin Cristo.
como el arca del pacto, que tenía que ser hecha de madera, de hombres naturales, revestida con oro de la divinidad de Dios, porque eso representaba a Cristo. Traigan madera, hablen, busquen, rescaten a tiempo, fuera de tiempo, convoquen, invoquen, traigan, edifiquen la casa. Y agrega él ahí ya mismo terminando, diciendo, versículo 8, reedifiquen la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho el Señor. ¿Me deja darle un versículo más? Si no me echan. Isaías capítulo 62. Versículo 10. Pasen por las puertas, barran el camino al pueblo, allanen la calzada, quiten la piedra, alcen pendón, un estandarte a los pueblos. La iglesia, y solamente la iglesia, tiene la capacidad y la autoridad dada por Dios para transformar, para trastornar, para determinar los destinos proféticos del lugar donde usted está. La iglesia, no el gobernante, no el intendente, ni el concejal, ni el puntero barrial, no el gobernador, ni quien ponga alrededor, no el presidente, ni tal ministro. La iglesia, y solo la iglesia, puede generar un cambio en el lugar donde se encuentra. Barran las calles, preparen el camino para que lleguen. Quiten los obstáculos, ábranlo para que la gente conozca. Proclamen, cuelguen estandartes, díganle. Y les voy a prestar un ratito lo que es el lema de nuestro ministerio de hace 2 años. Y díganle a los demás, se puede vivir de otra manera. Pero es fundamental dejar de mirar por lo mío y empezar a mirar por lo de Dios. Póngase en pie, por favor, pastor. Muchas gracias por este tiempo, por la honra. Es para mí un honor. Pude lograr no emocionarme, eso ya es mucho. Soy de poco flojo cuando me tocan las emociones y las cosas del corazón. Levante sus manos. Te adoramos, Señor, y te damos a vos toda la gloria. Te damos gracias, Señor, por este tiempo en el que estamos, que aunque es complicado, vos pusiste tus ojos sobre tu pueblo para salir a transformar, a bendecir, para salir a anunciar, Señor, el camino de la salvación, el camino de la transformación, el camino de la bendición, el camino de la paz. Te damos gracias, Señor, porque decidiste poner tus ojos en tu pueblo. Y aunque en medio de los conflictos, en medio de los problemas, aunque, Señor, tal vez con todas las ganas, nos levantamos también en este día para que sea conocida tu gloria, para que sea visto tu rostro, para que todos puedan acercarse, para que sean transformados, para que puedan experimentar, Señor, el gozo de la salvación, el gozo de una vida plena. Señor, nos presentamos delante de ti para darte toda la gloria. Nos presentamos delante tuyo, Señor, para ser herramientas útiles en sus manos. Y con permiso de sus pastores, yo quiero pedirles si usted tiene la convicción, el sentir, el deseo de decirle al Señor, sí, yo quiero ser parte, yo quiero ser ese engranaje, yo quiero ser parte de esa maquinaria, yo quiero procurar el reino de Dios. Que pase al altar, no sé si es su costumbre o no, pero solamente como un acto de fe y de entrega, y con sus manos levantadas, levantar una adoración al Señor, honrar su nombre, bendecirlo y adorarlo a Él. Y cada día
oración. Te creo en tu corazón, en la intimidad de tu corazón. Dios te mostró un camino, un rumbo y la forma de transitar en él. Ese es el camino que tenés que seguir. No el de la derecha ni el de la izquierda, ni siquiera el del consejo sabio, sino lo que Dios puso en tu corazón. Iglesia, te bendigo. Gracias por poder estar en este tiempo. Pastor. Apasionanos por ti, Señor. Que todo nos parezca poco lo que hagamos para ti, Señor, por las tantas obras que tú has hecho por nosotros. Dios te devolvió la vida, Dios te devolvió la vida con un propósito. Aleluya. Que sea su siervo, que sea su sierva. Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. Sí, Señor, decirle sí al Señor, sí al Señor. Aleluya, aleluya. Decimos sí al Señor, decimos sí al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Ofrenda al Señor, no te canses de darle ofrenda, tu vida a los pies del Señor. Gloria a tu nombre. Te adoramos. Un instante más, un instante más. Dios quiere hacer aún milagros en cada uno de nosotros. Después tendremos todo el domingo para nosotros, pero este es un tiempo eterno en la presencia del Señor. Aleluya. No seamos escasos para Dios. Gloria a ti, gloria a tu nombre, Dios. Te adoramos, te bendecimos, te exaltamos, Señor. Te decimos sí, Señor. Aleluya. Hasta que tú vengas, hasta que tú vengas. Que mi último aliento también sea para ti, Dios mío. Aleluya. Aleluya. Cada suspiro para Dios, cada suspiro para Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Le damos un aplauso al Señor. Gloria a tu nombre, Jesús. Te adoramos, te adoramos, te adoramos. Palabra propicia, pastor. Palabra específica. Le damos gracias al Señor. No lo tomemos en poco, lo tomamos en mucho.
porque Dios nos habla porque nos ama, Dios nos exhorta porque nos ama, nos corrige porque nos ama. Amén. Gloria a Dios. Quiero hacer un anuncio. El viernes 15 tendremos la reunión de matrimonios, así que a todos los matrimonios los esperamos cordialmente. No se pierdan este reinicio con los matrimonios, y si tienen matrimonios amigos, invítenlos. Amén. Dios les bendiga. Terminamos con una alabanza. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Por ti es mi clamor y sin ningún temor, Señor. en ti puedo confiar. Bendito Jesús, hoy puedo escuchar tu voz de sanidad, restaurando mi ser. Bendito Jesús. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire, eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Tu gracia y favor conmigo puedo ver, llenando hoy mi ser. Bendito Jesús, y hoy mi voluntad sería tu verdad, tu amor y tu bondad. Bendito Jesús, mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire, eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Bendito amor de mi Señor. Bendito amor de mi Gloria a Dios, aleluya. ¿Saben qué? En estos meses estuve pidiendo oración, estuvimos orando por un primo mío, Rodolfo, estuvo a la muerte, traqueotomía, intubado, todos los virus intrahospitalarios. Hoy, después de tantos meses, está en la casa y quiero dar gloria al nombre del Señor. Así que gracias a los que han orado. Quiero hacerlo público porque realmente es un milagro. Los médicos no daban esperanza de vida, así que le doy un aplauso al Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Amén. Dios te bendiga. Te esperamos el miércoles en la reunión de oración altar familiar.